Quiero decirte que a través de todos estos años, por la gracia de Dios, he caminado con Él. He encontrado con personas que han tenido muchas promesas de parte de Dios, han tenido visiones, revelaciones, les han profetizado, han tenido sueños de cosas grandes que Dios quiere hacer con su vida, pero algunos han partido a la eternidad sin ver lo que un día les fue mostrado o se les habló. Y aquí radica un grave problema, y es que nosotros tenemos que comprender que Dios nos quiere usar, pero nosotros tenemos que disponernos. Un ejemplo de ello nosotros lo podemos ver cuando el Señor se le presenta a Isaías y le muestra su gloria, y después de haberle mostrado su gloria, el Señor no le dice: ve, te envío a ti, sino que el Señor pronuncia unas palabras y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. O sea que el cumplimiento de Dios tiene que, o para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo para cumplirlo. Entonces, sin esfuerzo no hay cumplimiento. Nosotros tenemos que comprender que Dios nos quiere usar a todos. Todos los hijos de Dios somos llamados a servirle. Todos nosotros tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado. Un ejemplo de ello es cuando el Señor habla la parábola de los hombres que le entregó los talentos, que a uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y cuando su Señor vino a hacer cuentas, el que había recibido 5 talentos, dice la Escritura que había ganado otros 5 talentos. Lo mismo sucedió con aquel que había ganado o le habían entregado 2 talentos, había ganado otros 2 talentos, pero sucedió con aquel que el Señor le entregó un talento, lo había escondido y dice que tuvo miedo y lo escondió. Entonces, ¿cuántas personas no ven el cumplimiento en sus vidas porque no hacen un esfuerzo? Y yo quiero compartir algunos textos de la palabra de Dios para que desarrollemos este precioso tema. Yo quiero decirte una cosa: tú que me estás escuchando hoy, no estás escuchando esta enseñanza por casualidad. Dios te está llamando para que le sirvas, pero debes esforzarte. A Josué, el Señor le dice en Josué 1, 5, del 5 al 7, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor le está dando una promesa a Josué, pero también le está diciendo: esfuérzate, porque tú repartirás esta tierra que les he prometido por heredad. Hay cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, pero estamos esperando a veces el tiempo. ¿Cuál es el tiempo exacto? Y la palabra dice que el que mira a las nubes no segará ni cosechará. Elías tiene una promesa de parte de Dios. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 1, el Señor le dice así: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acad, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías tenía una promesa de Dios, y era que iba a llover. Pues lo más lógico era que Elías hubiera ido y se viera despreocupado. Pero la palabra de Dios dice que para que eso se cumpliera, para que la palabra de Dios se cumpliera, Elías oró. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 18 del 41 al 44. Entonces Elías dijo a Acad: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acad subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar.
Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces nosotros podemos ver que Elías tuvo una promesa, pero Elías se esforzó para ver la promesa, para ver lo que el Señor le había dicho que se iba a cumplir. En Santiago capítulo 5 del 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Debemos de preguntarnos aquí nosotros: ¿cómo así? Elías tiene una promesa, pero tiene que orar. Así, nosotros tenemos promesas poderosas de Dios en nuestras vidas. Quizás ha sido llamado a un ministerio, quizás ha sido llamado a alcanzar a las naciones, a ser un profeta a las naciones, a llevar este mensaje, pero estás esperando que las cosas sucedan. Quiero decirte, así no es. Así no funcionan las cosas en Dios. Sin esfuerzo no vas a ver el cumplimiento de las cosas. Cuando Elías también enfrenta a los profetas de Baal, nosotros vamos a ver aquí, a leer, que Elías al orar dice que por voluntad de Dios ha hecho esto. Le está diciendo a Dios. Entonces Dios lo envía, pero él tiene que orar, tiene que esforzarse. Elías no se fue a esperar a qué hora el fuego caía. No, él tuvo que reedificar el altar que estaba derribado, sacrificar y orar. Entonces, tú quieres ver grandes cosas en tu vida, tienes que esforzarte. A Josué también se le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando Elías enfrenta a los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18, verso 39, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mira lo que estamos hablando. El Señor le dice que lo haga, pero Elías le está diciendo que lo haga. Entonces, vuelvo y digo, sin esfuerzo no hay cumplimiento. El Señor Jesucristo nos lo enseña. Voy a leerte algunos pasajes de la palabra de Dios que nos habla de esto. En Mateo 7, capítulo 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor no solamente está diciendo pide y te daré, sino que está diciendo busca y halla, llama y se abrirá. Entonces no podemos quedarnos esperando: sí, el Señor me va a bendecir, pero yo nada a hacer para conseguir la bendición. El Señor dijo: mirad las aves del campo, no siembran, no recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Pero las aves no se quedan dentro de sus nidos. Las aves vuelan y buscan ese alimento que Dios ya les tiene preparado. Así nosotros, para poder alcanzar las bendiciones de Dios, tenemos que esforzarnos. Recuerda, sin esfuerzo no hay cumplimiento. En Romanos capítulo 12, verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios y muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué en mí no se cumplen estas promesas? ¿Por qué si el Señor dijo que me va a bendecir? ¿Por qué si el Señor dijo que me va a hacer cabeza y no cola? ¿Por qué estoy en la cola? Porque no me he esforzado a estar delante. Así de sencillo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, no es solamente creer, es obrar. En Santiago capítulo 2, verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Mira, Dios prometió el Espíritu Santo a todos. Es una promesa. El apóstol Pedro dice, hablando de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están cerca, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. O sea, hay una promesa del bautismo del Espíritu Santo, pero también el Señor dijo que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchos quieren ser llenos del poder de Dios, muchos quieren tener la unción, muchos quieren hacer milagros, muchos quieren profetizar, pero no quieren pedir en oración. Recuerda, sin esfuerzo no hay cumplimiento de esas promesas. La Biblia nos habla de Noé. La Biblia dice en Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dice a Noé que vendría un diluvio, que construyera un arca, el Señor le da las medidas para poder salvarse del diluvio. Noé no se quedó con las manos cruzadas. Noé seguramente fue y consiguió madera, comenzó a preparar el arca, comenzó a hacerla conforme las medidas que el Señor le había dicho que hiciera. Así, tú y yo, recuerda, tenemos grandes promesas, tenemos grandes cosas. El Señor dijo que si nosotros creemos a las obras que Él hizo, nosotros las vamos a hacer mayores. A veces nos preguntan, ¿por qué no suceden? ¿Por qué no suceden los milagros de antes? ¿Por qué no vienen los avivamientos de antes? Pero es que nosotros no queremos pagar el precio. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos vigilar, no queremos evangelizar. Estamos esperando que Dios lo haga todo. Y no es así. Sin esfuerzo no hay cumplimiento. Por último, quiero decirte, Abraham. En Hebreos capítulo 11, verso del 8 al 12 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, nosotros vemos que Abraham fue llamado y obedeció para salir, para poder recibir la promesa que Dios le estaba dando. Cuando Dios le promete un hijo propio, yo dije algo ahora días enseñando esta palabra en la congregación que por la gracia de Dios administro. Dije algo que causó quizá risa, pero es real. El Señor le da la promesa a Abraham y a Sara de que van a tener su propio hijo. Pero yo no creo que ellos se quedaron esperando a que ella quedara embarazada por obra del Espíritu Santo, porque la única que fue embarazada por obra del Espíritu Santo es María, no Sara. Quiere decir que ellos hicieron un esfuerzo, como todo ser humano, para poder procrear su propio hijo. Tú debes trabajar, porque sin esfuerzo no hay cumplimiento. Dios quiere llevarte a grandes proezas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tu ministerio crezca, que avances en todas las cosas, pero te debes esforzar
Recuerda, sin esfuerzo no hay cumplimiento. Quiero darte este último consejo. Cuando Dios te diga algo, por grande que sea, créelo y ponlo por obra. Mucha gente, vuelvo y digo, me cuenta a mí de grandes visiones, hablo con ministros de grandes visiones que han visto multitudes, pero no trabajan en el cumplimiento. Y en todo, recuerda, en todo, Dios nos está mandando a que nos esforcemos para poder ver el cumplimiento. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Recuerda que somos el Ministerio Revive Internacional y estamos para servirte. Si necesitas oración, si necesitas un consejo, recuerda que en este canal están las redes por las cuales puedes comunicarte con nosotros.